Senador Manuel Añorbe, gracias, muy buenos días. Alejandro, muy buenos días, a tus órdenes. ¿Quedaron satisfechos con tu equipo de trabajo? Igualmente, muchas gracias. ¿Quedaron satisfechos con las leyes secundarias de la Guardia Nacional? Sí, por supuesto. Te quiero decir que siempre cualquier reforma es perfectible, pero lo más importante es que logramos los acuerdos y sobre todo el trabajo legislativo, jurídico, parlamentario, de negociación de muchas semanas, y tengo que decirte que de acuerdo a como tenían las iniciativas el gobierno, casi el 80% de su articulado se cambió. Esto quiere decir que hubo una excelente disposición por parte del grupo mayoritario que coordina Ricardo Monreal, tengo que decirlo. También buena disposición por parte de la mesa del gobierno, que estuvo puntualmente representada, y obviamente por el bloque opositor, que como lo sabes, pues estamos integrándolo, PRD, MC, PAN y PRI. Y en estas discusiones largas, maratónicas, pues se lograron los consensos. Y lo más importante es que reafirmamos muchos de los temas que ya habíamos anunciado y plasmado en la reforma constitucional. Por ejemplo, la no militarización de la Guardia Nacional, el hecho de que tenga un mando civil, o sea, tendrá el mando del secretario de Seguridad Pública, en este caso Alfonso Durazo, y fueron pues, debates sólidos, fuertes, de un lado y de otro lado, pero al final de cuentas también cuidamos algo muy importante, al ejército, a las Fuerzas Armadas, a los marinos, que se van a integrar a la Guardia Nacional, Alejandro, y que es muy importante que ellos pues no pierdan su antigüedad, los derechos adquiridos laborales, igual que la PFP. En este sentido, se integran con licencias en un organismo civil, pero cuando ellos quieran regresar a su origen, en este caso a la Marina o al Ejército, tendrán la posibilidad de hacerlo y obviamente cubierto toda su antigüedad y los derechos que tienen de origen, donde pues van a dejarlo para incorporarse a la Guardia Nacional. Otro tema que no es menor, la PFP también se le van a respetar pues toda su antigüedad, todo lo que pues como una organización, un cuerpo policíaco, pues había pues conformado con un objetivo fundamental de hacerle frente a los temas de inseguridad, también que se les respetará todos sus derechos. Otro tema que no es menor es el hecho de que la función de la Guardia Nacional no será pagada por los estados y los municipios, tendrán una movilidad nacional de acuerdo a su estrategia que ellos implementen, salvo apoyos de los estados cuando lo requieran los estados, y esto pues también se hace con la PFP. Otro tema, se reguló mucho el uso de la fuerza. Hoy que está de moda no ver pues muchos videos cómo agreden a los policías, el hecho de la ley del uso de la fuerza significa que tendremos que cuidar mucho los temas de derechos humanos, pero también tendrán la atribución, obviamente, de infragante, pues detener al delincuente e inmediatamente remitirlo al Ministerio Público o instancia legal que esté a la mano. Esto para circunscribirnos a los tratados internacionales de derechos humanos y sobre todo pues cuidar los derechos humanos de unos y de otros. Otro tema que no es menor son que estas relaciones interinstitucionales se tiene que tomar en cuenta a los gobernadores de los estados de manera formal en las reuniones estatales para que la estrategia sea coordinada entre los estados y obviamente la federación. O sea, sí estamos satisfechos porque te quiero hacer una reflexión muy importante. Logramos sacarlo por consenso. Yo creo que este es un muy buen mensaje para la ciudadanía de un tema no menor que le atañe a todos, o sea, que nos preocupa a todos, el tema de la seguridad pública o la inseguridad pública que se presenta en muchas regiones del país. Segundo, le damos un instrumento, una herramienta al Ejecutivo Federal puntual del andamiaje jurídico, no solo de la reforma constitucional, para que él, terminando el proceso parlamentario en Cámara de Diputados, tenga ya al 100% la Guardia Nacional
y por supuesto también pues pedirle resultados. Sí. O sea, esto es muy importante, porque la oposición, como te lo dije Alejandro en una entrevista que me hiciste favor de hacerme, no somos, pues, en este caso el grupo parlamentario del PRI y los demás compañeros, un dique al no, a todo al no, que amaneces en el no y duermes en el no. Sí. Al contrario, llegamos a acuerdos, le dimos un instrumento al Ejecutivo Federal y por supuesto que le vamos a pedir resultados. Y quiero decirte algo que ayer en tribuna lo dijo mi coordinador Miguel Osorio Chón, a pesar, nosotros votamos a conciencia, convencidos del voto que estábamos dando el día de ayer, en lo general y en lo particular, a pesar de que en el tema de cuando se presentó en la legislatura pasada el tema de la ley de seguridad pública, que queríamos obviamente las atribuciones para el ejército, nos lo regatearon quien hoy gobierna. O sea, se lo dimos, porque hoy también ya tienen las atribuciones en materia de seguridad pública al ejército para que puedan funcionar en las calles. O sea, a ver, somos una oposición responsable y lo demostramos el día de ayer, pero también tengo que decir que el trabajo de los coordinadores parlamentarios de MC, PAN, PRD, PRI, Ricardo Monreal, que representa al bloque en el gobierno, y tu servidor, Claudia Ruiz Macié, Damián Cepeda, en fin, no quiero omitir más nombres, porque fueron muchos. Sí. Estuvimos realmente trabajando con responsabilidad y logramos un producto legislativo, un gran acuerdo legislativo, que no se ve en las cámaras, Alejandro, por consenso. O sea, senador, después de esto, después de la Guardia Nacional, ¿cómo quedó? Con el mando, ¿cómo quedó? Con las leyes secundarias, ¿cómo salieron? El gobierno ya no tiene pretexto. No, claro que no. Tiene que dar resultados. ¿Resultados? O sea, tiene que dar resultados. ¿Y qué queremos todos? Pues que bajen los índices de inseguridad, Alejandro. Claro. Eso es lo que queremos, ¿no? Vamos, entre otros resultados que le pedimos al gobierno. Sí. Ya no hay pretexto. O sea, obviamente pues, está en el periodo de maduración la Guardia Nacional, pero no estamos dando ningún pretexto para que nos señalen que los opositores en el Congreso obstaculizamos al gobierno en este tema, que no es menor. De acuerdo. Lo sacamos por unanimidad y hoy todos hacemos votos, el grupo parlamentario del PRI, todos, y tú, yo, tu auditorio, que nos hace favor de escucharnos, porque ya con la Guardia Nacional pues bajen los índices de inseguridad.